El día de hoy nos toca trabajar con el tema del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se le atribuye al filósofo y matemático griego Pitágoras de Samos y su escuela llamada los pitagóricos. Eh, en base a muchos estudios que él hizo, logró establecer una relación que hay entre los lados de un triángulo rectángulo y enunció el teorema que lleva su nombre. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si se dan cuenta, aquí habla nada más del triángulo rectángulo, porque para triángulos oblicuángulos utilizamos leyes de senos y de cosenos. Entonces, esto es únicamente aplicable para triángulos rectángulos. Vamos a ver primero a tomar algunas consideraciones. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, su característica principal es que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. En el triángulo rectángulo existen nombres especiales para los lados. Por ejemplo, los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y la diagonal o el lado más grande se llama hipotenusa. ¿Cómo podemos distinguir a la hipotenusa? Es el lado que es opuesto al ángulo recto. Opuesto, o sea, enfrente del ángulo recto vamos a tener siempre a la hipotenusa. Entonces, tomando en consideración eso, podemos ir analizando el teorema de Pitágoras. Dice que el cuadrado de la hipotenusa, nosotros tenemos acá la hipotenusa, todo esto es la hipotenusa. Como mide 5, yo aquí le puse medidas, no son medidas al azar, yo no puedo hacer un triángulo nada más inventando los valores, sobre todo en el teorema de Pitágoras, ¿sí? Aquí porque nosotros, en base a la experiencia, ya sabemos que existen números pitagóricos, o sea, números que cumplen esta relación. Por ejemplo, estos tres números, el 3, 4 y 5, el 6, 8 y 10, ¿qué será? El 9, 12 y 20 cumplen con esa relación. Me parece que también el 12 y el 5 son números pitagóricos. Pero este es el más pequeño. Si yo lo hago con uno que tenga un lado de 20 o 30 sería muy grande. Y si lo reduzco, los cuadritos serían muy pequeños para poder entenderle. Entonces voy a trazar un cuadrado acá de 5 por 5. Acá un cuadrado de 4 por 4. Y acá uno de 3 por 3. Y nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Entonces acá, si vemos, ya hicimos un cuadrado en el lado de 4 lados, de 4 unidades. Entonces, al ser 4 acá, van a ser 4 por acá. Y 4 por 4 nos da 16 cuadritos. Lo mismo hicimos con este lado que es de 3. 3 por 3 nos da 9. ¿Sí? Aquí tenemos 9 cuadritos. Y acá tenemos el de 5. 5 acá, 5 cuadros y 5 acá. 5 por 5 nos da 25 cuadros. Entonces dice que el cuadrado de la hipotenusa es esta que tiene 25 cuadritos, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya tenemos el cuadrado de este, que son 16 cuadritos, más el cuadrado de este, que son 9 cuadritos. 9 más 16 nos da 25, entonces sí se cumple con que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es lo que tenemos acá. Si sumamos 16 que tenemos acá, más 9 nos da 25, que son los mismos 25 que tenemos acá. Es una forma de poder demostrar el teorema de Pitágoras.
Entonces, para colocar el modelo matemático del teorema, le voy a poner letras, ¿sí? Que corresponden a cada uno de los lados. Los lados las nombramos con letras minúsculas y los vértices o ángulos los nombramos con letras mayúsculas. Al decir vértices o ángulos no quiere decir que un vértice sea lo mismo que un ángulo, pero se nombran de la misma forma, ¿sí? Entonces empezamos. Acá le vamos a poner A, que es 4. Aquí no hay ningún problema entre A y B, no hay ningún problema a quién le pongamos A y a quién B. Aquí le estoy poniendo del mismo color que el cuadrito, igual acá del mismo color, ¿sí? Estos dos no hay ningún problema que se intercambien, este puede ser B y este puede ser A, pero la hipotenusa siempre va a ser C minúscula, ¿sí? Le vamos a poner también los vértices, ahí tenemos el vértice A que es opuesto al lado A, el vértice B que es opuesto al lado B minúscula, y el ángulo C o vértice C es opuesto al lado C, que es la hipotenusa. Entonces ya traduciendo este texto a, a una ecuación matemática, a una expresión matemática, nos queda el cuadrado de la hipotenusa la nombramos con la letra C, entonces C al cuadrado es igual a la suma, colocamos un signo más de los cuadrados de los catetos, de los cuadrados, o sea, este es un cateto, lo elevamos al cuadrado, sería A cuadrada, más el otro cateto que es B al cuadrado. Y ahí tenemos ya transformado ese enunciado en una expresión matemática, que es esta. Esto es el teorema de Pitágoras, matemáticamente hablando. Ahora, ¿para qué nos va a servir el teorema de Pitágoras? Nos va a servir para cuando nosotros tengamos como datos dos lados y queremos conocer un tercer lado, ¿sí? Entonces vamos nosotros a utilizar el teorema de Pitágoras. Aquí como tenemos a c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, para despejar a c que no esté al cuadrado, recuerden que le extraemos raíz cuadrada, en este caso a c cuadrada, pero lo que le hacemos a un lado se lo tenemos que hacer al otro lado. Y entonces nos queda de esta forma, ¿sí? Raíz cuadrada de c cuadrada igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Como son operaciones contrarias, o sea que se anulan estas, entonces al extraerle raíz cuadrada a un número que está elevado al cuadrado, se puede eliminar la raíz, aquí le pongo una diagonal, con el cuadrado, ¿sí? Y me queda únicamente c. Aquí no puedo hacer lo mismo porque está afectado por un signo más, o sea, es la suma de dos monomios. Y cuando ya es una expresión algebraica así, ya no podemos eliminar los cuadrados. A menos que esto estuviera encerrado en un paréntesis y elevado al cuadrado, entonces sí podríamos eliminar la raíz con el cuadrado. Pero así como está acá, no podemos. Entonces nuestra expresión nos quedaría c igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, ¿sí? Esto es para cuando nosotros no conocemos al lado c, o sea, la hipotenusa, vamos a usar esta fórmula, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para las demás. Vamos a ver cómo despejar a A cuando desconozcamos el valor de A. Entonces aquí copiamos otra vez el teorema tal como está, el teorema de Pitágoras, y vamos a despejar ahora A. Si B, que está positiva en el lado derecho, la paso hacia el lado izquierdo, la pasaría con signo negativo. Y me queda C cuadrada menos B cuadrada igual a A cuadrada. Pero como estamos acostumbrados a que la incógnita siempre la dejamos en el lado izquierdo, vamos a intercambiar estos valores y me va a quedar de esta forma. Pasamos a cuadrada en el lado derecho y a c cuadrada menos b cuadrada, perdón, al lado izquierdo a cuadrada y c cuadrada menos b cuadrada al lado derecho. Y hacemos lo mismo para eliminar el cuadrado, le extraemos raíz, lo que le hacemos a un lado se lo hacemos al otro y eliminamos también, ahí lo tachamos, eliminamos la raíz con el cuadrado
y nos va a quedar que a es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada. Ahí ya tenemos despejado el valor a, ya tenemos despejada la variable a para cuando desconocemos el valor de a y conocemos a c y a b. Entonces, utilizaríamos esta como fórmula. Y finalmente, para el valor de c, volvemos a copiar el teorema de Pitágoras porque vamos a partir de ahí para hacer el despeje. Como voy a despejar a b, entonces a cuadrada me estorba del lado derecho. Necesito pasarlo al lado izquierdo. Si es positivo, lo paso como negativo. Y me queda c cuadrada menos a cuadrada igual a b cuadrada. Ahora, otra vez, intercambiamos los valores y me queda b cuadrada igual a c cuadrada menos a cuadrada. Le extraemos raíz para eliminar los cuadrados, pero lo que le hacemos a un lado también se lo hacemos al otro. Y entonces ya estamos en posibilidades de eliminar el cuadrado con la raíz. Aquí lo tenemos. Tachamos el radical, o sea, la raíz, y tachamos el cuadrado. Y me va a quedar que b es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos a cuadrada. Esta fórmula la vamos a utilizar cuando, cuando desconozcamos el valor de b. Cuando no nos den el valor de b, pero nos dan el de c y de a, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, ya nada más para que nos demos cuenta que este triángulo cumple con las características de ser un triángulo rectángulo y que sus valores miden efectivamente esto, lo vamos a comprobar mediante el teorema de Pitágoras. Vamos a suponer que no conocemos a c y vamos a calcularlo. Entonces, c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Como desconocemos a c, únicamente le extraemos raíz y nos queda esta formulita, la copiamos para acá. C es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Ahora sustituimos los valores. A vale 4. Entonces c es igual a la raíz cuadrada de a, pero ahora a es 4 elevado al cuadrado. ¿Sí? A elevado al cuadrado, acá es 4 elevado al cuadrado. Y b, que vale 3, pero como acá la fórmula dice que es b al cuadrado, acá sería 3 al cuadrado. C es igual a 4 al cuadrado, nos da 16, más 3 al cuadrado, perdón, nos da 9. 16 más 9 nos da 25 y la raíz de 25 es 5. Y aquí comprobamos que efectivamente el valor de la hipotenusa es 5. Ese es el primer ejercicio. Más que un ejercicio sería una demostración. Vamos a hacer otros ejercicios más, algunos de aplicación. Vamos a ver. En un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y B, hallar la hipotenusa cuando A es igual a 15 y B es igual a 20. Entonces, siempre que tengamos un ejercicio de estos, debemos hacer un triángulo y colocar los valores. Aquí tenemos que A vale 15, B vale 20 y C no lo conocemos. ¿Sí? Cumple este triángulo con la nomenclatura porque aquí tiene el vértice A o el ángulo A, que sería de este lado, y aquí tiene el lado A, está opuesto a su ángulo. El ángulo C o el vértice C está acá y el lado C minúscula está enfrente. Y lo mismo sucede con el de B, su lado opuesto es B minúscula. Entonces aquí vamos a copiar los datos. Los datos son A igual a 15, es un dato que ya tenemos, acá lo tenemos también, por si no se ve en la figura que está pequeñito, acá lo tenemos. B es igual a 20, acá lo tenemos. C es el valor desconocido, le ponemos un signo de interrogación y vamos a calcular. La fórmula que vamos a utilizar, partiendo del teorema de Pitágoras, hacemos el despeje, aquí ya no lo voy a hacer, pero la fórmula, acuérdense que nada más extraemos raíz a ambos lados y nos queda de esta forma. Sustituyo los valores. C es igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada.
Bueno, lo copiamos acá donde vamos a hacer el procedimiento y le damos valores. A, ya tenemos acá que vale 15, entonces colocamos A elevado al cuadrado. Más B, pero B vale 20, 20 elevado al cuadrado. ¿Sí? Seguimos. C es igual, 15 al cuadrado nos da 225. 20 al cuadrado nos da 400. La suma de 225 más 400 nos da 625. La raíz cuadrada de 625 nos da 25. Y ahí tenemos el valor de C, que es el que nos estaban pidiendo. Vamos a ver otro ejercicio. Están muy fáciles. Dice, en un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es C, hallar el cateto desconocido cuando B es igual a 21 y C es igual a 29. Como nos da el valor de B y de C, quiere decir que el desconocido que aquí dice es el valor, es el lado A. Hacemos nuestro triángulo, le vamos a poner sus valores. A, que es el valor desconocido, B, que vale 21, y C, que vale 29. También vamos a poner los datos, ¿sí? Los datos A es el valor desconocido, no conocemos A, lo ponemos con un signo de interrogación. B es igual a 21 y C es igual a 29. La fórmula que vamos a utilizar es el teorema de Pitágoras, despejando, como queremos conocer a A, ya vimos cómo se hace el despeje, entonces nos queda A igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Y ahora vemos el procedimiento, únicamente vamos a sustituir en lugar de C el valor de 29 y en lugar de B el valor de 21. Entonces lo hacemos acá. A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado, pero C vale 29, 29 al cuadrado, menos B, que vale 21, aquí lo tenemos, elevado al cuadrado. 29 al cuadrado nos da 841, menos 21 al cuadrado nos da 441. La resta de 841 menos 441 nos da 400. Adentro del radical, por supuesto. Y la raíz de 400 nos da 20. Eso quiere decir que el lado acá mide 20 unidades. Y ahí tendríamos resuelto el tercer ejercicio prácticamente. Vamos a hacer otros, pero ya de aplicación. Aquí en los de aplicación es cuestión de analizar bien y hacer el esquema que se requiera. Entonces acá dice, cada brazo del compás de la imagen mide 64 centímetros de largo. Cuando las puntas se encuentran separadas 30 centímetros, ¿cuál es la altura del compás? Vamos a ver la figurita. Aquí tenemos un compás que dice que los brazos del compás miden 42 centímetros. Y si lo abrimos y sus brazos se separan 30 centímetros, o sea que va a haber 30 centímetros desde aquí hasta acá. Desde la punta del compás hasta el grafito van a haber 30 centímetros. ¿Cuál es la altura del compás? Aquí la altura es una recta perpendicular a la base, pero que toca con el vértice opuesto de este triángulo. Entonces esta sería la altura. Le vamos a colocar las letras para ir identificando. A esto le vamos a llamar A de altura. B coincide con la base, que ya la conocemos. Acá dice que es 30 la abertura, pero como únicamente vamos a utilizar una parte, la mitad, que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, la mitad de 30, aquí hay 15 y aquí hay 15, es la mitad de 30. Y C, ya lo conocemos, que vale 42, es el largo del brazo del compás. Entonces,
aplicando el teorema, bueno, aquí volvemos a colocar los datos. A es el valor desconocido, B es la base. Cabe hacer mención, vuelvo a repetir, es únicamente la mitad del triángulo isósceles, que sería un triángulo rectángulo, ¿sí? Por eso nada más estamos marcando 15, porque es la mitad. Y C, que es el brazo del compás, mide 42. Aquí la fórmula que vamos a utilizar va a ser el teorema de Pitágoras, pero ya despejado nos quedaría como A igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Entonces vamos a sustituir los valores que tenemos acá, los vamos a sustituir acá en la fórmula. En lugar de C va a ir el 42 y en lugar de B va a ir el 15. O sea, el 15 va a ir acá. Lo sustituimos aquí en el procedimiento y nos queda A igual a la raíz cuadrada de C, que vale 42 elevado al cuadrado. 42 al cuadrado. Menos, colocamos el menos, B, que vale 15 elevado al cuadrado. A es igual a la raíz cuadrada de 42 al cuadrado nos da 1764. Menos 15 al cuadrado, que nos da 225. 1764 menos 225 nos da 1539. La raíz cuadrada de 1539 nos da 39.23. Aquí, como ya es un resultado final, no hay problema si le cortamos a 2 decimales. Pero cuando sea un resultado parcial que vamos a sustituirlo en otro procedimiento, es recomendable que le pongamos siquiera otros 2 números después del punto decimal, que serían 4 números acá, ¿sí? Para que el valor sea un poquito más exacto. Y ahí tendríamos ya la altura del compás, que mide 39.23 unidades, ¿sí? Aquí, como dice centímetros, entonces son 39.23 centímetros. Y ahí está resuelto. Ese ya es un ejercicio de aplicación. Vamos con el otro. Los fabricantes de pantallas de televisión clasifican sus modelos por la longitud de la diagonal de su producto. En la categoría de 40 pulgadas se disponen modelos de 34 pulgadas de largo. ¿Cuánto mide aproximadamente el ancho? Las pantallas, tanto de televisión como de la computadora, se miden en pulgadas, pero en diagonal. Entonces, porque muchas veces dicen una pantalla de 40 pulgadas, pero lo miden de largo y de ancho y en ninguno de los dos tiene las 40 pulgadas. Las 40 las va a tener si lo medimos en diagonal. Entonces, vamos a hacer acá la figurita, lo vamos a copiar. Esta es la pantalla y dice que la categoría de 40 pulgadas en diagonal, o sea, cuando ustedes dicen una pantalla de 40 pulgadas, están diciendo que la diagonal mide 40 pulgadas. Entonces acá, como dice que la pantalla es de 40 pulgadas, es su diagonal. Y se disponen modelos de 34 pulgadas de largo, o sea, 34 pulgadas de acá, de abajo. ¿Sí? O también de arriba, pero es lo mismo, pero vamos a trabajar con esta parte, ¿sí? Entonces nos piden saber cuánto es lo ancho o lo alto que tiene esta pantalla. Vamos a colocarle las variables, le vamos a poner a 34 pulgadas, que es el valor conocido. La diagonal, pues esa es la hipotenusa y va a ser C siempre. Por lo tanto, B va a ser la altura o como dice acá, lo ancho de la pantalla. Y C, pues es la diagonal y es la hipotenusa. Entonces vamos a colocar los datos. Los datos acá son A,
la base o lo largo de la pantalla, que es 34 pulgadas. Vamos a omitir las unidades acá, no le vamos a colocar pulgadas para que no se haga más extenso el problema. Si aquí abarca una buena parte, se imagina poniéndole sus unidades, pues va a salirse del área que tenemos. Luego B, no lo conocemos, y C, ya conocemos que es 40 pulgadas, igual le quitamos las unidades, nada más al final sabemos que el resultado va a estar dado en pulgadas. Entonces su fórmula es el mismo teorema de Pitágoras, pero ahora vamos a utilizar la parte donde está despejada B, que ya la hicimos en la primera parte, y aquí tenemos a B. B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. O, como sería lo correcto, la raíz cuadrada de la diferencia de C cuadrada y A cuadrada. Bueno, ahora vamos a hacer el procedimiento. Ya sabemos que en lugar de C vamos a sustituir 40 y en lugar de A el 34 que tenemos acá. Si hacemos nuestros ejercicios así con orden, que vayamos poniendo los datos, su fórmula y su procedimiento, difícilmente nos podemos equivocar. ¿Sí? Lo recomendable es llevar orden para hacer nuestros ejercicios, hacer bien su procedimiento. Entonces acá vamos a sustituir en lugar de C40 y en lugar de A34. Vale 34. Aquí en la fórmula, en lugar de C nos va a quedar 40 elevado al cuadrado y en lugar de A al cuadrado nos va a quedar 34 elevado al cuadrado. B es igual a la raíz cuadrada de 40 al cuadrado, me da 1600, menos 34 al cuadrado nos da 1156. La diferencia, o sea, la resta de 1600 menos 1156 nos da 444. Y la raíz de 444 nos da 21.7, que ese es el ancho de la pantalla, que aquí en la imagen sería lo alto de la pantalla. ¿En qué unidades va a estar? En pulgadas, porque todo el ejercicio, las unidades que nos dan pulgadas. Si un día encuentran un ejercicio que involucre pulgadas y pies o pulgadas y metros, hay que convertir primero esas unidades, homogenizarlas, hacerlas todas pulgadas o todas pies o todos metros y entonces poder resolver. ¿Sí? Si no, vamos a tener un resultado erróneo. Bueno, jóvenes, esto del teorema de Pitágoras es muy aplicable sobre todo en física. Cuando ustedes estén llevando física, van a ver la solución de sistemas vectoriales y ahí en los sistemas vectoriales se van a encontrar con que hay que utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, espero que les sirva, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.